Bien, en este video vamos a ver la función de tablas dinámicas en Excel. Lo que vamos a hacer en un primer momento es realizar varios ejercicios de tabla dinámica para ver cómo funciona la elaboración, la construcción de una tabla dinámica y su configuración de campos valor. En un segundo momento vamos a ver un poco de las funciones avanzadas de las tablas dinámicas, que básicamente consistiría en lo que serían insertar segmentaciones de datos, escalas de tiempo, gráficos dinámicos y la actualización de una tabla dinámica. Bien, comencemos entonces con los ejercicios preparados para este tema de las tablas dinámicas, y lo que vamos a hacer es insertar una tabla dinámica que indique, en la primera viñeta es lo que nos marca, que indique las unidades vendidas y el total vendido por producto, unidades vendidas y total vendido pero para cada producto. Entonces nos regresamos a nuestro ejercicio de Excel. Lo que tenemos que hacer para poder insertar una tabla dinámica es seleccionar una celda, no importa cuál, dentro de la basecita de datos. Esta base de datos, como siempre, la dejo en los comentarios para que la puedan descargar y seguir el video. Bien, entonces de ahí, una vez seleccionada una celda, no importa cuál, te vas a insertar y buscas en el extremo izquierdo tabla dinámica. Entonces te aparece este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo te dice primero, selecciona una tabla o rango. La tabla o rango en principio te la identifica en automático porque teníamos una celda dentro de la base de datos. Entonces nos dice que va desde la celda B2 hasta la N110, y luego te dice dónde la quieres colocar. Puede ser en la misma hoja en la que estás trabajando o en una nueva hoja. En este momento le voy a dejar así la configuración tal cual está. Ya me reconoció toda la base de datos y le voy a decir que en una nueva hoja de cálculo. Le voy a decir aceptar. Entonces me genera una hoja en automático. Estaba yo en la hoja reactivos donde está mi base de datos, y me genera una nueva hoja, la hoja 1. Tenemos del lado derecho lo que es la configuración de los campos. Los campos, que son las columnas de la tabla de la basecita de datos. En la base de datos tenía lo que era fecha, mes no lo tenía, pero se genera un automático a partir de una extracción de la fecha. Código de producto, código de cliente. Todas estas sí son columnas que yo ya tenía en mi basecita de datos. Lo que puedes hacer en la tabla dinámica es arrastrarla a alguna de estas 4 áreas. Tú la puedes arrastrar, por ejemplo, la columna localidad hacia filtro, para que una base de datos se filtre por las distintas localidades. Tú la puedes arrastrar localidad hacia filas y te van a aparecer en las filas. Vamos haciéndolo incluso. Localidad simplemente la arrastro y la dejo en filas, y que me muestra pues las distintas localidades ya se muestran en la tabla dinámica. O si lo hubiera arrastrado en columnas, pues se mostrarían esas mismas localidades pero en distintas columnas. Para el área de valores, lo que vas a dejar ahí es más bien lo que se quiere cuantificar, sumar, promediar, reconocer máximos o mínimos. Estamos hablando, por ejemplo, que podría conocer las sumas de cantidad vendida por localidad, y que simplemente tendría que haber hecho entonces filas en localidad y cantidad vendida en valores. Eso simplemente es lo que podría hacer. Sin embargo, en este caso nos piden por producto. Entonces voy a arrastrar producto, y de cada uno de esos productos nos piden dos cosas, tanto la cantidad vendida como el total vendido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo en filas los distintos productos. Ahora faltaría como valor poder calcular la suma de cada uno de los productos de la cantidad vendida. Por lo tanto, cantidad vendida se arrastra a valores, y también el total vendido se debe arrastrar a valores para poder conocer la suma de las cantidades vendidas, pero por cada uno de los productos. De esta manera estamos cumpliendo la primera viñetita que dice indique las unidades vendidas y el total vendido por producto. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Pues que cada uno de los productos se muestra su cantidad y su suma y su total vendido. Si este nombre te parece largo, tú lo puedes modificar cómodamente simplemente al seleccionar la celda y escribir otro texto. Ten cuidado que no puedes escribir exactamente el nombre de cómo se llama la columna de la basecita de datos. Se llama cantidad vendida en la base de datos, no podría escribir otro nombre, pero sí podría escribir total unidades, por ejemplo, que se refiere a las total unidades vendidas. Y suma de total vendido, gran total ventas, por ejemplo. Tú puedes cambiar el nombre mientras no se repita con los nombres de la basecita de datos. Lo que es el gran total ventas, de una vez voy a aprovechar y le voy a poner signo de pesos, seleccionándolo y presionando Control Shift 4. Bien, entonces ahí tengo ya una primer basecita, una primer tabla dinámica. Vamos a seguir con el segundo bullet, que sería indique el total de ventas por producto y por localidad. Entonces quiero
conocer todas las localidades, en cada una de las localidades qué producto se ha vendido y en base a esa división conocer su cantidad vendida. Nos regresamos a nuestro Excel, vamos por una segunda tabla dinámica. Lo que voy a hacer es irme unas 3 o 4 filas abajo de mi primer tabla dinámica, selecciono por ejemplo la celda A15 y de nuevo voy al procedimiento insertar tabla dinámica. Ahora me dice, como no estaba dentro de la base de datos, me dice pues dime cuál es la base de datos. Selecciono una tabla o rango sobre la cual se efectuará la tabla dinámica. Entonces le voy a decir que la tabla dinámica es entre activos, pues toda la basecita de datos hay que seleccionarla por completo. Me regreso a este cuadro de diálogo y le digo que dónde se va a colocar, en este caso en la hoja de cálculo existente, específicamente donde estamos, en A15. Y entonces ahora, digamos, fue un procedimiento distinto al primero. En el primero partimos de la base de datos para luego insertarlo en una nueva hoja de cálculo. Y en el segundo procedimiento estábamos en una celda donde queríamos que apareciera la tabla dinámica y lo que sí tuvimos que hacer es seleccionar manualmente cuál era la base de datos. Bueno, ya teniendo esta nueva preconfiguración de la base de datos, quisiera explicar que en realidad toda la tabla dinámica depende de la configuración de estos campos. Si en algún momento cerráramos esta visualización de los campos, ¿cómo lo podemos volver a activar? Tú tienes que darle clic derecho sobre donde se muestra, sobre el área que se muestra la tabla dinámica y te va a aparecer la opción que dice mostrar lista de campos. Lista de campos es esta configuración de los campos. Y en este caso lo que queremos resolver es mostrar por producto y por localidad, por lo tanto producto y localidad lo voy a arrastrar a filas. Ahí están los productos, pero ahora también por producto y por localidad. Entonces ahí de cada producto, cómo está la venta en cada una de las localidades. Me faltaría arrastrar el total vendido. El total vendido, ¿dónde lo deberías de colocar? Si lo colocaras en columnas te aparecerían más bien los distintos valores de total vendido. Lo tienes que arrastrar total vendido a valores, porque en valores es donde se calculan las sumas. En este caso yo quiero saber la suma del total vendido de bromato de calcio. Ya lo conocíamos, este 73.036 ya estaba anteriormente calculado. Lo que ahora está de nuevo es que está catalogado, clasificado por cada una de las localidades. Voy a seleccionar todos los totales vendidos y le voy a poner signo de pesos, Control Shift 4. Ahorita está desplegada toda la información. Si no la quisiera desplegada, puedo dar clic derecho sobre alguno de los incisos, clic derecho y vas a ver una opción que se llama expandir o contraer. Le decimos contraer y bueno, podrías irlo contrayendo de uno por uno o seleccionar todos y hacer lo mismo, clic derecho y vas a buscar expandir o contraer y le presionas contraer y listo, ya lo tenemos hecha la contracción de esa tablita dinámica. Aquí mismo donde está el más lo podemos ir expandiendo, le podemos ir dando como un zoom. Entonces ahí tenemos nuestra tabla dinámica que me está mostrando el total vendido por producto y por localidad. Vamos al siguiente inciso, muestra el total de ventas por producto y por localidad, lo mismo que el anterior, pero como un valor porcentual. Entonces nos hace falta que no se muestre como un total en pesos, sino como un valor porcentual. Para eso nos regresamos a nuestro Excel y tendríamos nosotros la posibilidad de convertirlo a porcentaje de una forma muy fácil. Excel te ofrece esta opción. Dale clic derecho sobre uno de los totales vendidos, no importa cuál, y vas a buscar la opción que dice mostrar valores como, y puedes por ejemplo pedirle en este caso como porcentaje del total general. Y listo, con eso ya se ha convertido tus ventas en porcentaje, no solo las ventas del producto, sino también las ventas dentro de cada producto relativo o en relación a las localidades. Entonces, por ejemplo, en el Bajío, el bromato de calcio corresponde al 4.23% de las ventas totales de esta empresa. Bien, entonces, ahí está nuestra siguiente viñetita. Vamos por la que sigue, por la cuarta viñetita, y dice, indica el total de ventas por producto y por localidad, lo cual ya tenemos, pero por mes y o por trimestre. Entonces ahora queremos clasificar esa venta por mes y o por trimestre. Ahorita vemos cómo lo resolvemos. Regresémonos por lo pronto a nuestro Excel y lo que tendríamos que hacer nosotros ahora es agregar lo que es la venta, pero clasificada por trimestres.
¿sí? Nada más que ahorita lo tengo todavía en porcentaje, lo voy a regresar a pesos. Para regresarlo a pesos, otra vez le voy a decir mostrar valores como sin cálculo, ya está otra vez en pesos. Y lo que le voy a decir ahora es que quiero que en las columnas aparezca trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4 o inclusive los meses. Vemos ahorita cómo se resuelve. Pero lo importante saber es que las fechas o los trimestres deberían de aparecer en columnas. ¿Qué vas a hacer? Tomas fecha y lo arrastras a columnas. Entonces te va a aparecer por default, es muy probable que te aparezcan meses. Te lo están pidiendo en meses y trimestres. ¿Cómo lo conviertes? Es muy fácil. También las tablas dinámicas te dan esta funcionalidad. Selecciona por favor todo lo que son los títulos de columnas que corresponden a un mes distinto. Selecciono entonces ahí desde enero hasta noviembre, le doy clic derecho y voy a buscar ahora la opción que se llama agrupar. Y en agrupar te va a decir cómo quieres que se estén agrupando las distintas fechas. Aquí te marca días y meses. Sin embargo, lo que queríamos más bien era meses y trimestres. Entonces vas a dejar meses y trimestres seleccionados. Aquí tú podrías segmentar que no trabajara con toda la base de datos, sino con una fecha específica. Sin embargo, la voy a dejar la fecha tal cual, abarcando todas las alternativas. Solamente cambié meses y trimestres. Le decimos aceptar y entonces ya tenemos la agrupación por trimestres y por meses. Si no quiero que se desplieguen los meses, simplemente lo voy agrupando, a darle clic en este menos. Se va agrupando la información para entonces tener mis ventas de cada uno de los productos. También que se puede segmentar o se puede hacer un desplegado por las localidades y además para cada uno de los trimestres del año. Entonces, aquí resulta, oye, quiero darle un poquito más de zoom en cuanto a trimestre, porque nos decía por trimestre y o mes. Entonces le damos un poquito de zoom y te aparece cada uno de los meses, no solo el concentrado trimestral. Esto sería, digamos, hasta el momento nuestro avance. Vamos a continuar con la última de las viñetitas que dicen: indique el total de ventas por producto y por localidad para el laboratorio ABC. El laboratorio ABC es uno de los clientes específicamente. Y lo que tendrías que hacer es, o lo que te están pidiendo es no trabajes con esta tabla dinámica que te muestra pues las ventas de los productos en distintas localidades, trimestre a trimestre, pero de todos los clientes. Te dice ahora solo uno de los clientes. ¿Qué vamos a hacer? Pues clientes, la columna de cliente la vamos a llevar a filtro, al área de filtros. Y te aparece, en cuanto lo deposites aquí en el área de filtros, en la columna cliente te va a aparecer arriba de la tablita dinámica que estás manipulando, cliente, el rótulo cliente, y luego viene entre paréntesis todas. Si despliegas, ahí te permite filtrar para un cliente específico. Por ejemplo, para lo que nos piden, el laboratorio ABC. Si quisieras seleccionar más de uno, basta con que actives esta casillita y podría ser para filtrar para 2 o 3 o más clientes. En este caso, si es solamente uno, laboratorio ABC, lo voy a dejar así como está. La configuración, al seleccionarlo, ya estarías filtrando estas ventas para lo que sería el cliente, para el laboratorio ABC. Y tendrías entonces, si despliegas la información, por ejemplo el bromato de calcio, el laboratorio ABC pues solo se maneja en el Bajío, así lo manejas con este cliente y te dice tus ventas trimestrales. Bueno, estos fueron los ejercicios o la parte básica de las tablas dinámicas. Hay cosas un pelín más avanzadas de las tablas dinámicas y vamos a ver algunos de estos ejercicios un poquito más avanzados de tablas dinámicas. Por ejemplo, insertemos una segmentación de datos y una escala de tiempos. Lo vamos a hacer con respecto a la primera tabla dinámica, que es la más sencillita de las dos que hemos construido hasta el momento. Nos regresamos a nuestro Excel. Y en nuestro Excel tenemos dos tablas dinámicas en este momento, que es la segmentación de datos o las escalas de tiempo. La realidad es que la segmentación de datos y las escalas de tiempo no es otra cosa más que los filtros. Sin embargo, tienen una vista un poco más agradable, más moderna, más amigable para el usuario. Vamos a ver, ¿qué necesitas? Selecciones una celda cual sea dentro de tu tabla dinámica. Una vez seleccionada la celda dentro de tu tabla dinámica, vas a notar que del lado derecho, en la parte de las fichas o de las pestañas, se activan dos pestañas que son temporales, que son específicamente para tablas dinámicas. Entonces, si tú seleccionas ahora la de analizar, hay una opción que justo al medio aparece, un grupo de opciones que aparece al medio que se llaman filtrar. Yo voy a activar en este momento la primera de las dos, que es segmentación de datos. En un segundo momento hacemos la escala de tiempo. Presiono sobre insertar segmentación de datos y te dice, bueno,
cuál quieres que sea la segmentación de los datos, es decir, cuál quieres que sea el filtro. Hace ratito, por ejemplo, nos pedía hacer un filtro por cliente. Podrías hacer un filtro por cliente, podrías hacer un filtro por localidad. Esta primera tabla no tenía filtro por localidad, podrías hacerla por localidad o por zona. Vamos haciéndola por localidad, le damos simplemente clic en localidad, le decimos aceptar, te aparece este cuadrito de diálogo que es interactivo, lo voy a hacer un poquito más chiquito, y lo que vamos a hacer ahora sí es tener la posibilidad de que si tú seleccionas un poquito de manera más interactiva la localidad Bajío, en automático ya nada más te filtra esta tabla dinámica para Bajío, o para Centro, o para Los Altos. Puedes hacer lo mismo que con los filtros que vimos hace un momento en la segunda tabla dinámica. Si presionas aquí este botón te habilita la selección múltiple, es decir, yo no solo quiero Los Altos, sino también la zona de la costa. Entonces estás trabajando ahorita filtrando para costa y para Los Altos. Y si la desactivas te va a permitir solo una de las alternativas, y si presionas este icono de aquí dentro de la segmentación de datos, borra el filtro de datos, borra los filtros previamente generados, es decir, te regresa todos los datos sin que estés segmentando o sin que estés trabajando para un solo filtro. Entonces, ¿qué es la segmentación de datos? Es un filtro simplemente que se te muestra quizás de una manera más amigable. Es más amigable, más moderna esta presentación que la que habíamos visto en la segunda tabla dinámica. ¿Qué es entonces la escala de tiempo? Es muy similar, es un filtro para el tiempo, en este caso para la fecha. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos una celda cual sea dentro de la primera tabla dinámica, te vas de nuevo al menú analizar, dentro del subgrupo filtrar, buscas insertar escala de tiempo. Y nada más te va a dar la opción de fecha porque es la única columna que tendría, digamos, la posibilidad de trabajar con una escala de tiempo. ¿Y qué te parece aquí? Entonces la posibilidad de que trabajes con un mes, con un grupo de meses. Si no quieres trabajar con meses, aquí con figuras de meses, mejor dame trimestres, muéstrame trimestres, y entonces le vas a ir seleccionando qué trimestres quieres ir eligiendo, o si lo quieres incluso por días. Voy a dejarlo de nuevo a la configuración en meses. Y entonces tú tendrías aquí la posibilidad de trabajar con distintos meses del año. Lo hice un poquito más grande. ¿Y qué vas a ver entonces? Que tu tabla dinámica se va a ir adaptando, o que te va a ir dando las sumas de total de unidades vendidas y total de ventas para el conjunto de meses que tú estés seleccionando en la escala de tiempo. Es una forma también de filtrar, pero por tiempo, también como hemos comentado, amigable, amena, agradable. Bueno, entonces esto es parte de las configuraciones avanzadas. Continuamos con las configuraciones avanzadas. Ya hicimos ejercicio 1 y 2, vamos con el ejercicio 3. Insertemos un gráfico dinámico, pero ahora este gráfico dinámico nos pide que sea para las ventas trimestrales por producto, y posteriormente que se filtren esas ventas trimestrales por producto para un cliente específico, Jorge Valdivia. Entonces nos regresamos a nuestro Excel. Voy a hacer este gráfico dinámico desde cero, es decir, me voy a ir a la base de datos, voy a estar en la basecita de datos, y no importa cuál sean las selecciones dentro de esta base de datos. Lo que importa es que selecciones una, y de ahí te vas a ir a inicio. Los gráficos dinámicos hay dos formas de crearlo, perdón, es insertar, no es inicio. Hay dos formas de generar los gráficos dinámicos. Uno es desde el menú insertar, y el otro es, una vez ya creada la tabla dinámica, se puede pedir de una tabla dinámica el gráfico dinámico. Vamos a insertarlo desde un principio, el gráfico dinámico. Entonces me selecciono una celda dentro de la base de datos, me voy a insertar y busco ahora la opción que dice gráfico dinámico. Entonces ahí está, activo o presiono sobre gráfico dinámico, y tendría un menú muy parecido a cuando insertas una tabla dinámica. Te dice selecciona la tabla o rango de donde vas a tomar los datos. En automático ya los detectó. Luego te dice nueva hoja o hoja de cálculo existente. El gráfico me lo voy a llevar a una nueva hoja de cálculo. Le digo que sí, está bien, en una nueva hoja de cálculo, y me genera la hoja 2. La hoja 2 tendrá la tabla dinámica. De la tabla dinámica se representará una gráfica que será el gráfico dinámico, y de nuevo tengo mi configuración de campos valor. Entonces es muy similar la tabla y el gráfico dinámico. De hecho, para que exista un gráfico dinámico tiene que haber una tabla dinámica, y de esa tabla se representa el gráfico dinámico. Pero aún así vamos viendo cómo funciona. Entonces, de acuerdo a la viñetita que estamos tratando de resolver, es un gráfico dinámico para ventas trimestrales por producto, específicamente para el cliente Jorge Valdivia. Entonces nos regresamos a nuestro Excel, y nosotros vamos a poner los productos en las filas. Lo voy a llevar al área de ejes, que son las filas.
Y estamos hablando, ha cambiado ejes porque en realidad estamos hablando de la gráfica más que de la tabla. Bueno, y luego vamos a llevarnos a columnas de la tabla dinámica, o bien a leyenda, series del gráfico dinámico, lo que sería lo que serían los trimestres, las fechas. Entonces voy a arrastrar ahí fechas. En automático en este momento me dio trimestres, pero tú sabes que si no te hubiera dado, si te lo da en meses o en días o en un formato que no es el que estás buscando, basta con que lo selecciones, los formatos, las agrupaciones de fechas, le das clic derecho a agrupar, y en agrupar es donde puedes seleccionar otro esquema de agrupación. Bien, entonces ya tengo, digamos, el diseño de lo que sería nuestra tabla dinámica, la estructura, el esqueleto. ¿Qué me hace falta? Bueno, me hace falta la información. La información es el total de ventas, y ese total de ventas, déjenme nada más revisar, no voy a ser que me esté confundiendo. Sí, las ventas trimestrales, es correcto. Y entonces, ¿qué te hace falta? Pues el total vendido, llevarlo a valores, que es donde podría obtener ahí la suma. Y ahí está, al depositarlo, nosotros tendríamos ya las cantidades vendidas en pesos. Voy a cambiar el formato a pesos. Y esa es mi tabla dinámica. El gráfico dinámico está en la parte, también está ahí generado. Lo voy a hacer un poquitín más grande. ¿Cuál es la característica de un gráfico dinámico a diferencia de una gráfica normal que también Excel te puede permitir insertar? Bueno, pues el gráfico dinámico te permite manipular, generar más filtros. Por ejemplo, ya no quieres que se muestren o grafiquen todos los productos. Bueno, pues puedes pedirlo solo para bromato de sodio. Entonces ahí me da la gráfica para bromato de sodio. Voy a regresar, voy a dejar la selección para todos, y de nuevo tengo mi gráfica, mi tabla dinámica para todos los productos. Si no quisiera trabajar con todos los trimestres en esta gráfica, puedo seleccionar solo el trimestre 1. Digamos que es una gráfica que te permite interactuar de una forma más amigable o agradable. Voy a dejar de nuevo todos los trimestres. Voy a borrar filtro trimestres o seleccionar todos, como ustedes gusten. Entonces esta sería la creación de una gráfica dinámica. Este fue nuestro ejercicio número 3. Vamos al ejercicio 4, que corresponde a la actualización de la tabla dinámica ante cambios en los valores de la base de datos. Esa es una alternativa. O bien que no es que cambiaron los valores de la base de datos, sino que creció la base de datos, que se incrementaron más filas. Nos regresamos a nuestro Excel y vemos por qué hace falta mencionar por aparte o un ejercicio específico de actualización de bases de datos. Si yo estoy en este momento mostrando la cantidad vendida de bromato de calcio, de sodio, me voy a ir a mi base de datos y voy a modificar, por ejemplo, bromato de sodio. Esta venta de bromato de sodio, que es por 7,800, la voy a modificar, no sé, a que sea una cantidad, como es una formulita K4 por L4, voy a modificarla en lugar de que sean 120 las unidades vendidas, que hubieran sido 2,000 las unidades vendidas. Un cambio pues que sea un poquito sensible, o que sea bastante sensible. Aquí se va hasta 130,000, con el sentido de que veamos que no se cambia en automático bromato de sodio. Bromato de sodio sigue siendo la venta de 169,000. No se ha actualizado por esta nueva venta que creció de 6,000, 7,000 fracción a 130,000. ¿Cómo la vas a actualizar? De nuevo te vas al menú analizar y presionas actualizar. Al presionar actualizar vas a ver que cambiaste 169,000, se va a actualizar. Entonces, al presionar actualizar, efectivamente ya no son 169,000, sino 291,000. Las tablas dinámicas, digamos que la complicación o el pequeño detalle que tienen es que no se actualizan en automático. Si tu base de datos cambia, tendrías que, o se actualiza, se corrige la basecita de datos, tendrás que ir a analizar y actualizar tabla dinámica por tabla dinámica que quieras que se refleje ese cambio. Es decir, hoja 1, en la hoja 1, las tablas dinámicas que aquí tengo, no se ha actualizado bromato de sodio. Tendría yo que ir de nuevo, seleccionar una celda dentro de esa tabla dinámica y presionar actualizar para que se pudiera hacer el cálculo conforme a la nueva información de la base de datos. Y bueno, una vez hecho esto, vamos a la actualización de datos, de la base de datos por cambios de valor. Vamos ahora a la actualización
de una tabla dinámica no porque se actualizó una celda específica, sino porque creció quizás la cantidad de celdas. ¿Cómo haríamos esto? Pues vamos copiando y pegando esa fila que acaba de cambiar, la fila 4, que representa ventas para bromato de sodio por 130,000, y la voy a pegar justo al final de la tablita de la base de datos, en los reactivos. Y lo que voy a hacer ahora entonces es, de nuevo, si te vas a tu hoja 2, que es la que estoy trabajando, vemos que bromato de sodio no se ha modificado, sigue siendo 291,000. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora? Bueno, que si quisieras que se actualizara o se considerara esta fila, no va a bastar con que le des simplemente actualizar. Si le das a actualizar, no cambia nada. Más bien es irte a analizar, y al lado derecho de actualizar está cambiar origen de datos, cambiar el origen de datos. Hay que presionar ahí y te va a aparecer ahí entonces la base de datos. Originalmente la base de datos era desde B2 hasta 110, originalmente, y aunque tú le agregaste una fila, si te fijas, queda fuera de lo que es la base de datos. Entonces tú tendrías que crecerle la cantidad de filas que se hayan agregado. Como se agregó una, simplemente basta que cambie 110 por 111, le doy a aceptar y veremos que ya se ha actualizado. Bromato de sodio ya se actualizó la cantidad vendida, ahora ya son 421,210 pesos. Bueno, ahí está. Entonces, para actualizar, si se corrige una celda, basta con presionar actualizar. Si se aumenta la cantidad de filas, no basta con presionar actualizar, sino que en analizar tendrías que irte a cambiar origen de datos. Bien, vamos al último inciso de las tablas dinámicas que hemos preparado para este video. Entonces tendríamos nosotros lo que es, en la primera tabla dinámica, generar un campo calculado. Este último inciso se llama, digamos, el tema sería campos calculados, y este campo calculado va a consistir en mostrar el total vendido en dólares. Todo esto con respecto a la primera tabla dinámica. Me regreso a mi Excel, me voy a la hoja 1, que es donde tenía la primera tabla dinámica. Voy a hacer un poquitín de espacio para tener una nueva columna, porque en otras palabras lo que me está pidiendo este último inciso es tener una cuarta columna. Digamos, tengo la primera columna, que es los productos, segunda columna, que son las unidades vendidas, tercera columna, que es el total de ventas, cuarta columna, que no tengo aún pero necesito generar, es la cantidad vendida, no en pesos sino ahora en dólares. El detalle aquí está en que en tu basecita de datos no tienes la cantidad vendida en dólares y ni siquiera la quieres generar, quieres simplemente directamente en la tabla dinámica generar esa nueva columna. A eso se le llamaría campo calculado, un campo que no existe en la base de datos, sin embargo lo estás calculando en base a la información de la misma tablita dinámica, y lo estás haciendo para que se visualice solamente en la tabla dinámica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seleccionas una celda, cual sea en la tabla dinámica, te vas a analizar, y en analizar vas a buscar la opción que diga cálculos. Una vez seleccionado cálculos, vas a buscar campos, elementos y conjuntos. Otra vez vas a buscar la opción ahí, campo calculado. Entonces, dentro de analizar, campos, elementos y conjuntos, y finalmente campo calculado. Entonces, ahí está, ya le he dado clic a insertar un campo calculado, me aparece este cuadro de diálogo. ¿Cuál es el nombre de este nuevo campo calculado que tú estás generando? Por ejemplo, total dólares. Le puedes dar espacio o no, ese ya sería dólares, ahí está. ¿Y cuál sería la fórmula? La fórmula es cómo se va a generar o se va a llegar a ese campo calculado, dado que no existe en la basecita de datos, tiene que estar en referencia a la base de datos. Lo que vas a hacer es, del total vendido, la fórmula va a ser igual a total vendido. ¿Cómo lo seleccioné? Dándole doble clic a total vendido, o simplemente dar un clic y luego insertar campo. El total vendido está en pesos. Para convertirlo a dólares habría que dividirlo entre el tipo de cambio. Voy a suponer un tipo de cambio de 23 pesos por dólar. Se divide total vendido entre 23. Le decimos aceptar y ya tenemos nuestro campo calculado de total dólares. Si lo quieres borrar esa palabra suma, no me va a dejar porque se repite. Sería gran total USD, le voy a llamar. Gran total USD. Ahí está. Entonces, ya tendremos nuestra tabla dinámica, total de unidades, total en pesos y total en dólares. Con esto terminaríamos nuestro ejercicio y sería todo ya dentro de tablas dinámicas. Ay, justo lo estaba acabando, madre. Sí. Pues ya lo grabé, a ver si quedó bien, deja ver, ojalá.